Continuando con el desarrollo del primer Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías, damos inicio a la presentación de la doctora Ivonne Sánchez, quien expondrá el tema denominado Siete razones para contar con una política de ciberseguridad y protección de datos personales. Antes de comenzar, daré una breve descripción de nuestra ponente. La doctora Sánchez es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctoranda en Derecho, con mención en Privacidad y Control Empresarial en Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca. Se desempeñó como profesora en máster en Dirección de Compliance y Protección de Datos y Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva en la Escuela Internacional de Posgrados. Actualmente es docente en máster en ciberseguridad en el Instituto Europeo de Posgrado y consultora legal en protección de datos en Altia Consultores con sede en Madrid. Adelante, doctora Ivonne Sánchez, tiene el uso de la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. En principio, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy nutritivo escuchar cuáles son las inquietudes académicas que se mueven en estos círculos y poder aportar un poco, un granito, por lo menos desde mi parte o desde donde me encuentro, para poder brindarles una visión un poco más integral de qué otras cosas interesantes también están pasando pues alrededor del mundo, por lo menos en concreto en España, que es donde me encuentro. Os voy a compartir la presentación que he preparado para que podamos hablar un poco de estos temas que realmente están a la orden del día. Eh, Intenté buscar una temática que además de ser actual me permitiese dar bastante entrada a lo que estamos viendo en los contextos, en las noticias sobre ataques informáticos, sobre estafas informáticas, sobre delitos informáticos, sobre también como nuestra propia legislación, la legislación peruana, al mismo tiempo la legislación europea, ha tenido que venirse adaptando en relación a qué sucede en la realidad y además también cómo ésta se encuentra regulada. Son temas que realmente son muy extensos, muy interesantes y por eso me decidí a enfocar un poco más esta sesión, esta conversación que tendremos esta mañana para ustedes y tarde para mí, para poder comentarles cómo podríamos llevar un enfoque práctico. Ahora, quiero hacer una introducción también para poder brindarles una visión de, a ver, sí sabemos que pasan ataques informáticos, sí sabemos que empresas, pymes, también pequeñas empresas, inclusive pues emprendedores, pueden ser víctimas en cualquier momento de ataques informáticos, pero quizá el derecho se encuentra cerca, se encuentra lejos de estos supuestos, puede hacer algo al respecto. ¿Dónde entran los abogados aquí? Porque estamos hablando de un tema de ciberseguridad rodeados de estudiantes de derecho o inclusive ya de abogados practicantes. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué llama la atención? Simplemente porque es un fenómeno social, porque es un fenómeno actual, porque es algo que está pasando y quizá a lo mejor como la tecnología tiene determinados focos y modas y esto luego pasará y no volveremos a hablar de ciberincidentes. Es importante valorarlo porque en el caso de las pymes, de las empresas, de las grandes empresas, todas estas tienen impacto, los ataques informáticos, en su estructura negocial, en su estructura legal, en su estructura económica. Y nosotros como abogados somos consultores también, somos parte del equipo que debe brindar soluciones a los negocios. Y ya el tema de la seguridad, que no es exclusiva la seguridad física, sino más bien la seguridad en el ciberespacio, se ha vuelto una incógnita importante en todo el mundo. No estamos hablándolo en concreto en todo el mundo. Estas razones prácticas que he recogido y que me han parecido importantes para poder materializarlas en nuestro rol, en nuestro futuro rol, en algunos casos como consultores, como abogados, como consejeros en derecho, es para poder tener una especie de guía o una hoja de ruta, porque por material, por conocimiento, probablemente podremos entrar por la parte de ciberseguridad, y nos pueda parecer muy técnica para poder comprender cuál es el impacto legal que puede tener, por ejemplo, un ataque de ransomware en un hospital, en una administración pública. Quisiéramos saber cómo podemos abordar también las consecuencias de esos incidentes, de estos ciberincidentes, ya que ocurren en el ciberespacio, y qué medidas legales podemos tomar. Y sobre todo, si existe en cierta medida una capacidad de prevención al respecto. Entonces sí, se ha creado una especie de nuevo nicho,
una especie de nuevo abogado de la era digital, que ya no podemos circunscribirlo exclusivamente a los roles o a los puestos más de costumbre, sino tendremos que también ampliar un poco nuestra capacidad para valorar que hay supuestos que se presentan más ahora que interactuamos en Internet con mucha más comodidad. Por un lado tenemos el tema de protección de datos, que es muy importante, que es muy relevante a nivel mundial. Existen normativas muy sólidas al respecto que nos retrotraen igual a un núcleo común. El núcleo común son los temas de seguridad de la información. Entonces, estamos ya valorando que nuestra información, la que contiene nuestro DNI, por ejemplo, o la que aparece en nuestros títulos, en los certificados que obtenemos, son datos personales. Todos ellos en conjunto en el ciberespacio brindan información sobre nosotros. ¿Qué tipo de información brindan y para qué fines están siendo recogidos? Eso sí que puede ser de interés para el derecho. En ciertas circunstancias es de interés para el derecho de trabajo, por ejemplo, el derecho laboral. En algunas otras circunstancias puede ser interesante para el derecho de la empresa y en algunas otras circunstancias ya estará más relacionado a lo que conocemos o en algunos ámbitos del derecho penal, cuando estamos hablando de fraude electrónico, cuando estamos hablando de ataques de phishing, de carding y todas estas estrategias que conocemos y que realmente pueden poner en jaque al empresario, a la empresa, al pequeño empresario o a la pyme. Entonces es sobre qué es la seguridad de la información y por qué es importante para la empresa y cómo interviene aquí un abogado en una nueva era digital. Tal vez cuando nosotros empezamos a estudiar, estábamos más familiarizados con las doctrinas clásicas, todavía llevamos la asignatura de derecho romano, y al derecho en sí como herramienta, como técnica, le ha costado mucho llegar a este punto en el cual a partir de la tecnología se generen nuevos supuestos que también tengan que regular. Un ejemplo concreto. Ahora tenemos en España la obligación de registrar las horas de entrada de los trabajadores. No es reciente, lo tenemos hace algunos años. Sin embargo, se ha generado cierta controversia por tener que hacerlo, por ejemplo, con herramientas que permitan captar la huella dactilar de los trabajadores. ¿Hasta qué punto el uso de la tecnología brinda facilidades que al mismo tiempo pueden ser limitaciones para la intimidad y la privacidad de las personas, de los trabajadores y de la ciudadanía que esté vinculado? Porque yo podría ir a hacer una entrevista a esta empresa, no probablemente a quedarme a trabajar, y si mis datos fuesen captados para alguna finalidad. Entonces, si bien hay una parte bien orgánica y desarrollada de las empresas en cuanto a cómo utilizan la información y qué medidas de seguridad emplean, que lo vamos a ver más adelante con los temas de ciberseguridad, pasan eventos en los cuales de todas formas resulta necesario que un abogado se familiarice con supuestos de, quizá yo asesoro una empresa, no soy un abogado interno, soy un abogado externo, y me llama el gerente de esta empresa diciéndonos que han tenido un ataque de ransomware y no pueden acceder a nada de su información, o tal vez trabajo en una administración pública, en algún ministerio, y también sufren algún ataque informático, y yo no puedo prestar mis labores habituales porque no puedo acceder a ninguna base de datos. ¿Qué sucede en ese tipo de circunstancias? No viene exclusivamente porque tiene que esto desarrollarlo un equipo, pero no viene exclusivamente un ingeniero de sistemas o un informático a resolverme este tipo de problemas. Hace falta un abogado que también esté familiarizado con estos términos. Y si bien, como he dicho en la introducción hace unos momentos, es un nuevo nicho, se va haciendo cada vez más necesaria la presencia de profesionales que tengamos además un background, una experiencia jurídica. ¿Por qué? Para poder identificar qué puntos, determinadas circunstancias pueden valorarse ya como delitos penales o sobre todo qué tipo de operativas de prevención podemos generar para que nuestros clientes o en este caso también las empresas en las que trabajamos no se vean directamente perjudicadas por determinadas gestiones. Entonces hemos hecho un poco de una introducción de qué es la seguridad de la información. Pues básicamente la información es un activo para todos los negocios, para todos los que tengan presencia en Internet mayoritariamente. Los datos personales, la información son activos y yo tengo la obligación, en algunos casos por cumplir una normativa y en otros para poder eh, trabajar con mayor información a partir de esa información, que cuidarlo, que desplegar ciertas medidas, herramientas para poder garantizar que la información que me ha sido proveída
me ha sido provista la pueda gestionar de forma adecuada. Entonces tengo la seguridad de la información como un campo sumamente amplio y de aquí se desprenden pues subramas como la protección de datos y también la ciberseguridad, que cada vez va entrando más a nuestra realidad a través de las noticias, a través de los eventos que nos enteramos, pero sobre todo a través de ese tipo de recomendaciones que nos pueden dar, que nos pueden generar para intentar evitar o prevenir que se presten ese tipo de circunstancias. Entonces, una de las primeras razones prácticas que yo plantearía de por qué tenemos que implementar una adecuada política de privacidad, una adecuada política de protección de datos y ciberseguridad en un negocio, se deberá, en principio, por un cumplimiento normativo. Tenemos en Europa, no exclusivamente en España, en Europa una directiva comunitaria que es conocida por sus siglas, el RGPD, que es una directiva medianamente extensa que regula roles, que regula actividades, que nos regula circunstancias que tenemos que prestar atención. Entre ellas, por ejemplo, que tenemos que regular qué tipo de actividades son las con las cuales trabajamos, es decir, oye, yo tengo determinado tipo de información, la estoy captando, la estoy administrando, la estoy gestionando de forma adecuada, tengo que ver cuáles son las obligaciones que tengo que cumplir, en este caso es la responsabilidad proactiva, yo tengo que generarme ciertas medidas que no sean las que me está dictando una normativa de forma taxativa. Saben que generalmente el derecho eh, es en un extremo prohibitivo. El Código Penal no te dice no mates a tu compañero de escritorio porque te está desquiciando, sino te dice si matas, esta es la sanción que tienes. Es un constructo lógico. Si cumples el primer supuesto, tienes la consecuencia. Pues en ciberseguridad, en el derecho de protección de datos, nos pasa un poco similar. No tenemos una lista de una norma que nos indique taxativamente qué tenemos que hacer y cómo, pero sí tenemos normativas internacionales que tienen una jerarquía diferente, en la cual se nos indican, por ejemplo, que debemos tener una adecuada gestión de la seguridad de la información, que debemos optar por la trazabilidad, por tratar con la información que necesitamos exclusivamente, por generar lo más sencillo que puede ser copias de seguridad, por generar políticas internas y externas. ¿Eso me lo dice alguna normativa, me lo dice la Constitución, me lo dice la Ley de Protección de Datos? No, la Ley de Protección de Datos y su respectivo reglamento, también aquí en Perú, no me dice qué es lo que tengo que hacer de forma que yo tenga que cumplir unos supuestos del 1 al 10 y mis obligaciones estén cumplidas y satisfechas. No, lo que hace es brindarme realmente un supuesto básico, base, a partir del cual yo puedo desarrollar más medidas y no menos medidas. Es como un suelo, ¿no? Como cuando nos enseñaban derecho constitucional y hablábamos un poco sobre la base que está reconocida en la Carta Magna. Pues un poco esto, puede ir a mejor y solo en circunstancias muy excepcionales, de la misma forma podría ir a peor. Entonces tenemos por este lado el cumplimiento normativo. ¿Tenemos una normativa de ciberseguridad? En Europa sí. En Europa sí que contamos con una normativa de ciberseguridad que ha afectado el Código Penal para poder integrar supuestos como la estafa informática, el fraude informático, que antes por la rigidez propia del derecho penal era mucho más complejo poder aplicar directamente sin tener, digamos que, esta lanzadera que nos da una normativa más desarrollada. Además, tenemos estrategia nacional de ciberseguridad, tenemos un órgano comunitario que se encarga de regular políticas de ciberseguridad activas, que en este caso sería ENISA, y sí necesitan cada vez más la participación y la intervención de abogados, porque nosotros brindamos una perspectiva más completa del supuesto. Generalmente como abogados, practicantes, nos va a suceder mucho que nos van a llamar más cuando ya haya sucedido un evento delictivo o cuando ya nuestros clientes tengan problemas en lugar de una fase preventiva. Y esto es lo positivo que podemos articular también, tanto en ciberseguridad como en protección de datos. En el mapa de la seguridad de la información hay una bandera bastante amplia de la fase de prevención, de la fase que yo puedo implementar para poder evitar encontrarme en un ciberincidente. Y luego, si me encuentro en un ciberincidente, de acuerdo a la naturaleza de este evento, que puede ser de protección de datos o exclusivamente de ciberseguridad, tener que delimitar medidas de seguridad establecidas previamente, tener que delimitar cuál ha sido mi plan de actuación, cuál ha sido mi política de seguridad y luego tener que establecer cuáles serán las medidas futuras que yo tendré que plantear. Eso me lo dice una norma, eso se deriva de la interpretación de la norma. La norma me dice, trata la información de forma adecuada o pongamos que nos retrotraemos al principio más básico de todo el derecho, ¿no? El principio de no hacerle daño a otro.
pues el cumplimiento normativo recaba medidas que nos permiten agilizar un poco estos procesos y tratar de forma adecuada nuestra información a nivel interno y también a nivel externo. Pero no es una lista, no es un número clausus, no es una lista que sea taxativa y muy probablemente al principio en Perú, cuando hemos empezado a trabajar los temas de protección de datos, se consideraba que nuestras obligaciones estaban satisfechas únicamente con la inscripción de ficheros de protección de datos. Y esto, por la experiencia que podemos ver, incluso en Europa, a manera inspiracional para poder entender y trabajar los temas de protección de datos, nos podemos dar cuenta que no termina aquí. A nivel europeo nos hemos encontrado con sentencias importantes que han reconocido nuevos derechos en materia de protección de datos. En este caso en concreto, la estrella es el derecho al olvido. Como un ciudadano, a partir de una afectación emocional derivada de encontrar una fotografía suya en un blog de un tercero, se agencia toda esta estrategia legal acompañada de abogados y todo y se presenta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Hacer qué cosa? A pedir que quiten esa imagen que le genera una afectación emocional y al no poder recurrir directamente ante el responsable de este blog, decide accionar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Google. Entonces estamos hablando ya no únicamente de supuestos que le pasan a grandes empresas, no les voy a contar exclusivamente pues ataques a cadenas de hospitales o aseguradoras o inclusive hace horas, el día de ayer, muchas administraciones públicas en España han sufrido un ataque informático masivo y se han generado actuaciones muy rápidas, pero si no tenemos una preparación previa que no se derive exclusivamente de lo que me diga la norma me va a decir, oye, cumple esto, oye, declara ficheros, pero además haz más cosas, no trates la información si no tienes una verdadera justificación, no lo puedes tratar libremente, no lo puedes tratar si no tienes ninguna base, no puedes tratar una información. Es como si ahora mismo yo te estoy ofreciendo un servicio que es darte una sesión formativa y en el modelo de inscripción a esta sesión de formación, yo, Ivonne Sánchez, te pido tu tipo de sangre. ¿Para qué quiero esa información si no tiene nada que ver con la finalidad de esto? Perdón que estoy todavía un poco mal con la garganta porque he estado un poco enferma hace unos días, pero no se me está yendo mucho la voz, así que de todas formas, si es que no se escucha o algo, pueden avisarme en cualquier momento o escribirme y yo lo repito. Pero el punto es este, que la normativa nos sostiene, nos dice una base sobre la cual nosotros tenemos que trabajar, pero realmente en algunos casos el espíritu de la norma, que es digamos que muy elegante y tiene muchas florituras, sin ir muy lejos, el RGPD, que es una directiva comunitaria que podríamos decir que es ejemplar, tiene como 140 fundamentos de la directiva, donde me dice por qué es importante la información, que son datos a gran escala, quién es el responsable de tratamiento, quién es el delegado de protección de datos, pero no me dice en la práctica qué tengo que hacer, qué tengo que aplicar. Y por eso me pareció importante, porque me parece que también es algo que se puede llevar a otras legislaciones, darnos cuenta cómo poder darle un enfoque práctico. Si yo trabajo en Perú, si yo trabajo en España, si yo trabajo en Colombia, si yo trabajo en Venezuela, y tengo injerencia en esos mercados o incluso en mercados internacionales, tengo que saber por lo menos cuál es la norma base que tengo que cumplir. Y en este caso, darme cuenta cuáles son mis obligaciones, pero no ir exclusivamente hacia allí. ¿Por qué es interesante los análisis comparativos a nivel jurídico? Porque sabemos que el derecho, si bien de forma muy pausada y lenta, a comparación con la tecnología, por lo menos, tiene una evolución. Y la evolución del derecho de protección de datos es ser mucho más intuitivo de lo que está haciéndolo el día de hoy, tal vez no en la misma dimensión que el derecho del trabajo, que es un adjetivo calificativo atribuible más a este, pero va abarcando mucho más campo. Y por eso es importante tener en cuenta cuáles son mis obligaciones al día de hoy. Pues son cinco, pero la ley me dice que yo tengo que desarrollar medidas. Entonces, a mí me parece que medidas es tener seguridad física, tener antivirus y ya está. No, ¿por qué no vemos qué otro tipo de medidas se están empleando en el mercado? ¿Por qué no vemos a nivel comparado cómo la formación de por sí, nosotros como consultores, como abogados, podemos dar formación de las medidas que deben implementar las personas de forma básica en el uso y dominio de ordenadores durante sus prestaciones de trabajo? Es una cosa que corresponde a abogados, es una cosa que corresponde a expertos. Hace unos 5 años más o menos en la pandemia, digamos que en los focos más caldentes de la pandemia, había muchas personas en España que estaban en una situación
no de desempleo, pero una situación irregular de empleo, en el cual recibían ¿sí? Vale. En el cual recibían, por ejemplo, determinadas prestaciones de órganos públicos. Este órgano público sufrió un ataque informático por el cual su base de datos y todos los procedimientos que estaba trabajando se vinieron abajo en segundos y se tardaron una media de unos 15 o 20 días en poder recuperarse. Entonces, consideremos que hay órganos clave en un negocio, en una empresa y de la misma forma en las administraciones públicas. Y estos órganos clave no pueden ir en el nivel básico o en el nivel mínimo de seguridad que debe tener una entidad. Además, nosotros como abogados también podemos adoptar esa proactividad y decir, oye, empresa, yo trabajo para ti, está bien que tú estás cumpliendo con, digamos, los términos básicos, pero que sepas que tal vez por el número de trabajadores que tienes, por el giro del negocio que realizas, por el entorno en el que te desempeñas, o porque haces negocios internacionales con mercados altamente competitivos, te podría interesar ampliar un poco más las competencias de cumplimiento normativo que has adoptado a miras de poder competir como par a nivel internacional. A nivel internacional se habla de este tipo de cosas, se habla de este tipo de facilidades, pero de la prevención, que quizás de todos los recursos es el más económico o es el más barato, es del que menos se habla y también lo he anotado como un punto importante para esta sesión. ¿Para qué otra cosa me sirve en los términos de ciberseguridad? Saben que estaba buscando ejemplos prácticos que permitiesen que pudiéramos entender cómo puede afectar los ciberataques a la reputación de un negocio. Hace muchos años, cuando sí que trabajaba yo en Perú, trabajaba para una empresa y esta empresa dedicaba parte de sus ingresos, parte de su presupuesto para observar cuál era la presencia que podían tener en los medios. Si es que algún incidente vinculado con la empresa, en este caso, que era nada más una empresa de seguridad, podría filtrarse a los medios y hacerles de alguna forma una mala reputación. Sabemos que el derecho al honor es un derecho fundamental, no entramos en esa discusión, pero las empresas a lo largo de los años también han ido adoptando una especie de símil de determinados derechos que nosotros reconocemos como fundamentales y humanos. En este caso, el derecho al honor es su versión o es su expresión del derecho a la reputación, una reputación adecuada. Pues la protección de la reputación de un negocio también está vinculado con aquellos ciberincidentes, aquellas faltas en protección de datos o en ciberseguridad que pueden experimentar determinados negocios. Es como si yo voy a una tienda, a lo mejor voy a ir a Oca, ¿no? Y voy a comprar un producto. Y me entero por los medios que hasta hace muy poco, pues la marca de Irauca, la marca blanca, ha sufrido sus equipos múltiples ciberataques o que se estropean en poco tiempo. Son fallas también, que no son fallas del mismo origen, pero que sí generan un impacto. Entonces probablemente yo iré a Irauca y no buscaré la marca blanca o la marca local, sino buscaré una marca más cara. Pero ¿qué pasa si además este tipo de marcas también sufren afectaciones? Como Seiko, que es una marca muy famosa por generar por producir relojes, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando estos también tienen una violación de su seguridad o tienen un ciberincidente? ¿Qué pasa si aerolíneas también tienen fugas de información, si tienen alguna filtración? Porque puede suceder que se generen ataques desde dentro, como también pueden generarse consecuencias de ingeniería social. El ataque que yo les he comentado sobre esta entidad tan importante aquí en España se produjo consecuencia de un estudio de ingeniería social. En los estudios de ingeniería social yo observo cuál puede ser del eslabón que constituye todo un negocio y una empresa, digamos que el más débil o los más débiles o los que podrían picar el anzuelo. Y es una técnica muy parecida al phishing, pero el phishing necesita ese estudio también, así que se nutre de la ingeniería social. La reputación de un negocio es muy importante. Mientras el negocio esté más capitalizado, tenga mayor valor económico, estaremos hablando de un negocio con más impacto y por lo tanto su reputación y la afectación de su reputación se traducirá en dinero. Estas empresas que han tenido brechas de seguridad importantes se ven económicamente afectadas en el mercado, en sus productos, en sus servicios y finalmente en lo que opina, lo que considere delimitar el consumidor. Por esa parte es importante también que lo valoremos así. Nuevamente, la prevención es una buena medida y poder presentar medidas de seguridad para poder aplicar a negocios, una de las principales razones es esta, para poder proteger su reputación, para que evitemos que nuestros clientes sean los próximos que aparezcan en las noticias.
la seguridad de la información, como he dicho en la introducción, es muy importante. Se basa en tres pilares, como para hacer un resumen muy rápido de lo que implica la seguridad de la información. Se basa en tres pilares, en algunos estudios incluso se añade más, y cuando tenemos que hacer un estudio bastante más concreto de variables y poder medir las medidas de seguridad, podremos añadir más dimensiones. Ya se tomarán como dimensiones en seguridad de la información. Tenemos la confidencialidad, que probablemente de todos los criterios sea, digamos que más habitual, del que más oímos, o inclusive el WhatsApp, el que nos aparece como estos mensajes están encriptados, lo que están haciendo es garantizar nuestra confidencialidad. También tenemos la integridad de la información, que es una posibilidad de poder acceder al íntegro de los documentos o de la información que contienen los sistemas, y además que estos estén siempre disponibles. ¿De qué me sirve si yo desarrollo las medidas técnicas más elaboradas a nivel de seguridad de la información y protejo mi información y tienes que pasar 100.000 candados para poder entrar a revisar cuáles son las cláusulas de confidencialidad del gerente de la empresa, si no puedo acceder a ellos cuando lo necesito? Eso es un factor importante también. Entonces, la seguridad de la información se presenta como un campo de múltiples posibilidades, y este campo de múltiples posibilidades se sirve de la ciberseguridad para poder proteger la información. Y bien lo puede hacer a través de medidas preventivas, a través de detectar amenazas y en un tercer plano, a través de responder ya más bien de forma efectiva. Aquí de una forma muy concreta y muy pequeñita os he puesto un sistema de gestión de riesgos, porque en seguridad de la información la clave es la gestión de riesgos. En todos los negocios, tú sales y dices, oye, pues hoy día me voy a ir al centro de Lima. Haces tu gestión de riesgos personal, dices, a ver, no voy a llevar tal vez toda mi billetera, llevo las carteras que necesito, llevo mi DNI o no. Estoy valorando el riesgo de salir fuera o de tardarme o de ir al cine o de ir a un sitio u otro. Pues a nivel empresarial se presenta este mismo mapa de valoración, y tenemos que valorar o intentar identificar, oye, yo tengo información, pero no toda mi información puede experimentar determinados riesgos. A lo mejor tengo facturas de hace 10 años o de hace 15 años y no son tan peligrosas que se pierdan o que carezcan de su nivel de confidencialidad, como lo que podría ser un nuevo proyecto que tengo que involucra inteligencia artificial y que quiero comercializar con un proveedor. O, por ejemplo, de una forma más amena, hacer referencia a la fórmula de la Coca-Cola. Si yo tengo determinados niveles de información, es importante que los identifique, y de acuerdo a esa identificación pueda graduar qué tipo de amenazas se pueden generar, y además valorar también la probabilidad de que esas amenazas se puedan materializar. Y eso no es un trabajo técnico. Ese es un trabajo en el que en muchos casos se necesita de la intervención jurídica, porque un abogado puede medir cuál es el riesgo para un negocio de que todos los contratos con sus clientes se vean expuestos, por ejemplo, en la red, que alguien los cuelgue en Facebook o en alguna red social. Y estamos hablando de una empresa importante, ¿no? Entonces, es ese tipo de consecuencias que en una fase preventiva requiere también de una presencia más jurídica. Tenemos protección contra brechas de seguridad, y esto me lleva, y bueno, pues, ¿qué es una brecha de seguridad? He hablado de ciberincidentes como una palabra clave o a un nivel genérico. Un ciberincidente es cualquier incidente que se puede generar respecto a la información en Internet. Y cualquier incidente incluye aquellos que sean voluntarios como aquellos que no sean voluntarios. Como yo trabajo en mi empresa, estoy muy enfadada por mi empresa, entonces lo que voy a hacer es filtrar información. Y voy a filtrar la información de sus 10 potenciales nuevos clientes o con quienes quieren hacer una fusión. Esa es una fuga de información de una forma voluntaria. Pero los ataques informáticos son fugas de información, son ciberincidentes que se presentan de forma involuntaria. Esto, a nivel de seguridad, se considera como una brecha de seguridad, una ruptura. Si toda la cadena de información, el que yo te mande un correo implica que se genere un protocolo, un código activo, que yo tengo que mandarte a uno de los puertos de tu Outlook y tu Outlook tiene que reconocer, todo ese proceso es como si fuera una cadena, es un eslabón uno con otro, uno con otro. ¿Qué sucede cuando se libera uno de estos? Se produce una fuga de Sí, sí, información. construida. Y cuando se produce una fuga de información, necesitamos generar las medidas necesarias y requeridas para poder generar un control al respecto. Entonces, una brecha de seguridad Gente, puede tener una serie de efectos adversos considerables y susceptibles de ocasionar daños y perjuicios. Digamos que estos son los ejemplos más prototípicos
de las brechas de seguridad que se pueden generar en negocios o establecimientos, en empresas, en instituciones, inclusive en administraciones públicas. Acceso no autorizado a los datos personales. Oye, yo quiero ver qué expedientes trabaja mi compañera. Ella resuelve expedientes, pues, no sé, de la fiscalía encima de mujeres, ¿no? Está de turno y todo, y yo quiero saber qué expedientes ha resuelto. Pues agarro, me meto, tengo mis credenciales. Eso es un acceso no autorizado a datos personales que es potencial de generar una brecha de seguridad, porque se deja trazabilidad, aunque no creamos que es posible. Cada vez que tú tienes un usuario y entras y accedes a información, se genera un histórico, y ese histórico también habilita una especie de puente o hoja de ruta para que eh, se genere una ciberamenaza a partir de eso. Luego tenemos la destrucción accidental o malintencionada de datos personales o la destrucción incorrecta. Sabemos que no es la forma más adecuada de destruir documentación con datos personales, simplemente dejarlo en una papelera y ponerlo en la basura. Eso tiene que ser destruido de una forma adecuada, estableciendo protocolos y medidas adecuadas. Bueno, también tenemos la pérdida de los datos personales, lo que puede suceder por un ataque informático, por una fuga de información o por cualquier otro supuesto vinculado también con la ciberseguridad propiamente. Tenemos la comunicación no autorizada de datos personales, lo típico de, pues tengo que mandar una revisión de un impuesto de personas físicas y en lugar de enviárselo a la persona interesada, me equivoco en su correo electrónico y además añado a alguien más que no tiene nada que ver con este círculo de información. Pues eso se comete también o se considera como una brecha de seguridad porque mi propósito era hablar uno, dos y ahora hay uno, dos y tres con esta información que además es confidencial. También tenemos la suplantación de identidad electrónica, la indisponibilidad de datos personales por fallos del sistema o la alteración no autorizada de datos personales, que esto también a nivel administrativo es un delito de falsificación de documentación, pues esto genera a nivel de protección de datos brechas de seguridad. ¿Qué otra razón podría yo presentarle a una empresa o a mi empresa para que adopte políticas activas a nivel de seguridad, de ciberseguridad y de protección de datos? Pues la ventaja competitiva. Esto está vinculado al punto anterior que yo les decía, ¿no? Voy a la tienda y quiero comprar un producto, pero ¿qué pasa si además veo que Sony confirma que les han hackeado, que les han robado información? Y es Sony, ¿sabes? Es como hace un momento estábamos viendo una presentación también que Tesla había tenido una fuga de información, había tenido una brecha de seguridad. Ya hemos explicado que es una brecha de seguridad. ¿Cuál es el punto de esto? Que esto daña la reputación del negocio, de la empresa, y ahora yo probablemente, pues no voy a querer comprarle a Sonic, le voy a comprar a Panasonic, o le voy a comprar a LG, o le voy a comprar a otra empresa del rubro de tecnología que probablemente pues no esté en las noticias o no sea un referente de aquello que yo quiero evitar, porque si yo pienso, oye, mira, es enorme, ha sufrido pues un ataque informático, una fuga de información, un ataque por ransomware. Hay miles de modalidades en las cuales las personas pueden verse afectadas en el ciberespacio. Ya, pero yo no quiero eso. Entonces no lo compro, no me adhiero a ese producto. El mercado de consumo también se ve impactado por conductas por imitación. Por eso también tenemos los contratos por adhesión, que no están tan vinculados. Pero el propósito de este punto es darnos cuenta que la privacidad y la seguridad es algo que afecta de forma muy directa a la opinión del consumidor. Entonces, establecer este tipo de protocolos, este tipo de diseños me genera una ventaja mucho más competitiva en mi desarrollo. Tengo el punto 6, ya estamos casi por llegar al 7, al último, y tengo la protección legal y regulatoria. Necesitamos políticas de ciberseguridad y de protección sólidas, bien articuladas, que sean revisables periódicamente. Por eso las grandes empresas, los grandes negocios que también se dedican a ofrecer servicios de seguridad, incluso de forma previa a la regulación expresa de la ley de protección de datos, ya existían, ya tenían áreas concretas en las cuales se revisaban sus protocolos y sus medidas de seguridad. Tenemos en el diseño políticas de seguridad, medidas de seguridad activas, análisis de riesgos, valorar también los análisis de riesgos de proyectos, del uso de nuevas tecnologías. A nivel de protección de datos también contamos con el registro de actividades de tratamiento que necesitan revisiones y en determinados casos la cúspide la encontramos con la evaluación de impacto de protección de datos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al giro del negocio, la actividad que se realice, yo tendré mayor riesgo o menor riesgo en mi interacción con la tecnología. Y es necesario que yo me genere mecanismos preventivos.
Hace algunos años, BBVA España, que también existe en Perú, sufrió le abrieron un proceso de revisión por parte de una autoridad nacional en materia de protección de datos, porque se alegaba que había tenido una brecha de seguridad, es decir, una fuga de información, un ataque, algún ciberincidente que había expuesto innecesariamente la información. ¿Y qué sucede? En España estamos obligados a declarar cualquier brecha de seguridad que tengamos que efectivamente pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Qué sucedía? El BBVA no lo había declarado. Además, esta autoridad que puede poner sanciones económicas importantes, que ya os voy a compartir de qué cifras se trata, determinó que abrir un procedimiento de inspección de oficio al BBVA para determinar si efectivamente había tenido una brecha de seguridad y cuáles habían sido las consecuencias de esta gestión. Entonces, BBVA es una empresa grande, es una empresa que está protegida, es una empresa que yo le digo, oye, tus políticas de seguridad, tus medidas establecidas, tu análisis de riesgos, eh, tu desarrollo en materia de ciberseguridad no es joven, es ya maduro, porque es una estrategia además y porque trabajan concretamente en sectores críticos, en sectores que necesitan mayor protección. Entonces estamos hablando de bancas, estamos hablando de administraciones públicas, estamos hablando de aquellos servicios que pueden ser esenciales, necesitan mayor protección. El BBVA, que desde un principio del procedimiento se podría considerar que se encontraría en falta por no notificar adecuadamente una brecha de seguridad, indicó varios supuestos muy bien desarrollados porque además tenían un equipo de abogados fenomenal, que es uno de los equipos, por ejemplo, una de las firmas de abogados en España más reputadas, que es el Estudio Garrigues. Ellos evaluaron y dijeron que efectivamente habían tenido una brecha de seguridad, que antes de la brecha de seguridad tenían un manual de todas las medidas que sí que habían puesto en marcha, explicaron lo que había sucedido a través de la brecha de seguridad, que había sido un ciberataque ocasionado por terceros, y luego también mostraron estudios en los cuales pudieron eh, hacer una valoración de qué información se había filtrado y si esa información, uno, pertenecía a un número amplio de personas, de afectados, en este caso no era así, no había llegado ni siquiera a 20 afectados, y tampoco la información filtrada había expuesto su libertad o los derechos de la ciudadanía. Son derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, frente a este supuesto, el BBVA había hecho una documentación, había creado un expediente, había generado medidas, había establecido protocolos, había hecho cosas que se necesita hacer en todo negocio como una fase preventiva y luego como una fase de contención de las consecuencias, del riesgo, de la operabilidad también del negocio. Entonces, con toda esa documentación, todos los pasos, BBVA concluyó que sí había tenido una brecha de seguridad, pero que no había sido significativa. Y al no ser significativa, no se encontraba obligado a notificarlo ni a los ciudadanos ni ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad nacional que se encarga de regular estos supuestos. La, en este caso, el procedimiento de inspección se cerró porque se valoró que no había ningún riesgo ni ninguna exposición y que la defensa de esta entidad había sido ejemplar. No es siempre la mayoría de los casos, y luego también tenemos otros sectores como el de telecomunicaciones, en el cual las afectaciones a nivel de seguridad y a nivel de protección de datos sí son constantes y sí se valoran sanciones económicas muy fuertes. A ver, también es verdad que para que las empresas de todos los niveles tuvieran mucha mayor concienciación en el tema de protección de datos, cuando entró en vigor la nueva normativa, el reglamento que les he comentado, que es una directiva comunitaria, se elevaron exponencialmente las sanciones económicas que se ponían al sector privado por sus faltas. Estamos hablando de que ahora, pues, una sanción mínima puede conllevar a 20 millones de euros, no una mínima, sino una sanción en materia de protección de datos muy grave, puede llevar a 20 millones de euros como franja o que digamos que es la franja base, o un 4% de la facturación anual de un negocio. Y te estoy hablando de empresas grandes, te estoy hablando de quizá BBVA, te estoy hablando a lo mejor de empresas de tecnología, como puede ser Xiaomi, como pueden ser muchas otras más, que no quieren ver afectado ese tipo de porcentaje. Siendo esto, claro, eso ya es una preocupación. Ya dime cuáles son las políticas que tengo que seguir, dónde firmo, qué medidas me vas a ofrecer. Pero esto es el futuro también para lo que ustedes están viendo al día de hoy para evitar ciberincidentes y para crear una política de protección de datos más orgánica y más consciente. Y de eso va el punto 7. El punto 7 es el fomento de una cultura de seguridad.
y es importante generar una cultura de seguridad empezando desde nuestro propio personal, desde los trabajadores, desde el tener un usuario para poder iniciar sesión y una contraseña y no pegarla en la mesa y que sea visible para todos, tener cuidado con los correos electrónicos que vemos, no descargar archivos adjuntos sin estar seguro de quién es el remitente o qué tipo de archivo se trata, tratar con ordenadores que obviamente tengan las mínimas bases de seguridad. Estamos hablando que 2 de cada 3 empresas peruanas no capacita a su personal para evitar ciberataques y esta es una realidad. Entonces, si nosotros no estamos capacitados, es mucho más probable que seamos, digamos, que todo ese público objetivo que los ciberdelincuentes persiguen. Y eso a nivel empresarial es muy importante. Ya no estamos hablando únicamente de ataques que afecten exclusivamente a grandes empresas. Estamos hablando también de chantajes por internet, sobre información, sobre fotos que podamos tener a nivel usuario, a nivel empresarial, que nos afecta. Y todo eso se puede reducir sustancialmente con unas medidas de prevención seguras, efectivas, orgánicas, adaptadas y adecuadas a cada institución. Voy a terminar mostrándoles un poco lo que me refería con las sanciones económicas más significativas o representativas en la Unión Europea. Estamos hablando de 14,5 millones de euros por no suprimir datos de forma adecuada, por no aplicar el principio de minimización de datos, por no aplicar medidas técnicas y organizativas frente a una brecha de seguridad. Os acabo de comentar, una brecha de seguridad es una fuga de información. Si yo soy responsable de esa información, yo tengo que generar medidas de seguridad desde lo que puede ser tener antivirus, de capacitar a mi personal, de indicarles qué cosas deben hacer y qué no deben hacer con el equipo de la empresa, y ese tipo de cuestiones, la falta de aplicación de medidas técnicas organizativas hizo que una empresa se llevara 645.000 euros de multa. Y luego incluso aquellas auditoras importantes también a nivel financiero no se escapan un poco de esto y quizás sean las que más sanciones se han ido registrando también que tienen. ¿Por qué? Porque tenemos un uso no legítimo de la información de su personal. Inclusive las aerolíneas que he citado antes, British Airways, también tuvo una sanción importante de protección de datos porque está usando los datos de sus trabajadores para fines distintos a los laborales. O sea, si yo trabajo para ti, empresa, tú solo puedes tratar mis datos personales para hacerme la nómina y para la prestación laboral, pero además no puedes tratar mi información para, por ejemplo, hacer una previsión de si yo voy a necesitar un crédito hipotecario de aquí a 5 a 10 años o no, porque esas son estrategias de marketing. Para eso se usa la información, pero no estás legitimado. Y en esos casos también se llevan sanciones. El año pasado una de las más llamativas fue la de Google también por el tema de las cookies de 50 millones de euros. Entonces, esto es un vistazo importante y consolidado a lo que podemos llamar como el futuro en materia de protección de datos y ciberseguridad. Estas 7 razones es razones de peso para poder concienciarnos en relación a lo que debemos de implementar en las empresas y además, sobre todo, el rol del abogado en la era digital. Ya no es algo de lo que debamos escapar, sino es algo que está a la vuelta de la esquina, que está a la orden del día y con lo cual nos podemos ir familiarizando cada vez más para fomentar espacios de seguridad, inclusive en la red. Muchas gracias, perdonen porque se me haya ido un poco la voz de un rato, he hecho todo lo posible para no quedarme afónica y muchas gracias por la invitación, por su atención y estoy abierta de todas formas a que tengan cualquier pregunta por aquí o también por redes. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Ivonne Sánchez, por su interesante ponencia. Estamos seguros que será de gran provecho para el aprendizaje y el desarrollo académico de los participantes. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podremos realizar el bloque de preguntas. Sin embargo, sí le pediríamos si tuviese algunas palabras finales a modo de conclusión. Muchas gracias, Carolina. Nuevamente darle gracias a los organizadores. Es un evento súper interesante, me siento muy agradecida por ello. Y lo que podría dar como recomendación es que nosotros como abogados, como estudiantes de derecho, tal vez siempre salíamos los primeros años con los códigos, el civil, el penal de la mano, y ahora tengamos que esgrimir la herramienta digital en su lugar, porque se necesita, hace falta abogados que formen parte de esta era más digital, de esta era más dinámica que nos exige implementar medidas, estudiar los riesgos, valorar el impacto que sucede o que puede ocasionar los ciberincidentes en cada estructura.
No es que nosotros tengamos como abogados que implementar antivirus y programas y hacer una programación. No, todo lo contrario, es sobre educar, sobre fomentar, sobre prevenir, sobre ver qué es lo que necesitamos hacer de acuerdo al nivel organizativo de cada una de estas instituciones y que como abogados nos preparemos eso para formar parte también de la era digital y no únicamente considerar que nuestro rol se puede suscribir a un espacio un poco más físico. Ya tenemos muchos conflictos en competencias digitales y la ciberseguridad y el derecho de protección de datos son los principales bastiones para poder generar esos espacios de crecimiento. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. A nombre del Círculo Financiero Corporativo y el Centro de Estudios Avanzados del Seguro, Inteligencia Artificial y LegalTech, le agradecemos por su extraordinaria ponencia. Asimismo, le extendemos nuestra invitación para que siga participando de los eventos que el Círculo organiza en el futuro. A los participantes les agradecemos por su atención y les invitamos a seguir muy atentos, pues continúan las ponencias en este Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías.